Es obvio, pues, que su análisis, su preocupación, su pensamiento, tratando de comprender y de entender lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo, contribuyó definitivamente a articular su pensamiento político. Y ella proporciona ciertas características que considera son propias de un régimen totalitario. Y entre esas características, dice Arendt, es que todo llega a considerarse como político, ¿verdad? Entendiendo aquí político como asociado al monopolio de la fuerza, que es precisamente el gobierno. Eso se entiende aquí por político, ¿verdad? Entonces todo está estrechamente relacionado aquí con el gobierno como monopolio del poder. Ya se trate de la justicia, ya se trate de la economía, la ciencia, el derecho, la educación, etcétera. Es decir, se considera que todo está estrechamente relacionado, íntimamente relacionado con lo político, entendiéndolo, como ya dije, como relacionado con el poder, digamos que más que el poder, la fuerza que identifica precisamente al gobierno. Bueno, en segundo lugar, señala que el totalitarismo pues es un tipo realmente de gobierno completamente distinto a las tiranías. Ella incluso, digamos, recuerda que algunos tiranos en los tiempos pasados no fueron tan malos, ¿verdad? Algunos incluso llegaron a ser bondadosos y a tratar a sus pueblos, pues si no digamos con mano bondadosa y caritativa, pues no fueron realmente tan salvajes, por decirlo así, algunos tiranos del pasado. Pero digamos, aparte realmente de eso, también señala que algunas tiranías en el pasado pues se justificaron, digamos, por el triunfo militar, por conquista, por deseos imperialistas, por querer apropiarse, digamos, de ciertos recursos naturales, en fin, las razones pues fueron muy variadas para justificar los gobiernos tiránicos, pero los totalitarismos, especialmente el totalitarismo marxista y el totalitarismo alemán, pues se justifican a sí mismos en una supuesta ley absoluta. Ya se trate, digamos, de las leyes que gobiernan la historia, o la ley, digamos, de la vida, muy, digamos, muy identificado esto último con el pensamiento darwiniano, que no hay que olvidar que influyó enormemente el pensamiento de Adolf Hitler, pues, ¿verdad? La vida, pues, como ley manda y ordena que el mejor, que el más fuerte y el más capacitado, pues, sea realmente el que sobreviva y los demás, pues, están destinados sencillamente a morir. Y entonces esa justificación en una supuesta ley absoluta, dice Hannah Arendt, es otra de las características del totalitarismo. Y una tercera, digamos, característica del totalitarismo es que parece, pero solo parece animar a la acción. Pero en realidad, dice Hannah Arendt, lo que vemos son movilizaciones de mucha gente y por supuesto movimientos de carácter masivo. Y entonces, dice Arendt, realmente solo se da la apariencia de que hay acción en un régimen totalitario, pero lo que hay realmente es un mero activismo, ¿verdad? Porque obviamente la acción tiene que ver con el ser humano individual, tiene que ver con un mundo en común,
tiene que ver con la vida en común, pero eso realmente ha sido eliminado en un régimen totalitarista, dado que, como dijimos, todo gira alrededor del poder absoluto del gobierno. Y entonces se trata más bien de un mero activismo, pero no de acción estrictamente hablando. Y Arendt también señala que en un gobierno totalitario, en un régimen totalitario, lo que se da es un predominio del discurso, ¿verdad? Un discurso, por supuesto, elaborado por el líder, elaborado por el gobernante, elaborado por el mandamás, pero en realidad el resto de personas no tienen definitivamente derecho ni a pensar de manera libre ni a elaborar tampoco, digamos, ningún tipo de discurso. No hay entonces aquí diálogo. Simple y sencillamente, en un régimen de esta naturaleza, uno habla y los demás simple y sencillamente escuchan. Uno comunica y los demás simple y sencillamente reciben, aplauden y responden de alguna manera a ese discurso. Y por supuesto, dice Arendt, supuestamente posee también un régimen de esta clase un carácter revolucionario. Recordemos que la palabra revolución tuvo su origen precisamente en la modernidad, ¿verdad? Si la modernidad acuñó este término de revolución, va a ser empleada casi, digamos, como una especie de lema, y entonces un régimen de carácter totalitario pues pretende precisamente tener un carácter revolucionario porque hay una clara intención de destruir el pasado, de despegarse, digamos, del pasado para crear de alguna manera un hombre nuevo, ¿no? Nuevos individuos, se supone. Y entonces Hannah Arendt va a reaccionar en contra, digamos, de estas características propias de los regímenes totalitarios. Ella alega y presenta muchas razones a favor de que detrás de todo eso solamente hay engaño y falsedad. Que lo que ocurre es en realidad otra cosa, completamente diferente y completamente distinta. Y entonces, como crítica, digamos, al totalitarismo y a la filosofía política en general, señala ella que precisamente la invasión de la política a todo constituye en realidad una negación de la política, ¿sí? Entonces recordemos que aquí ella está empleando el término política en dos sentidos, ¿verdad? Es decir, el sentido en que se emplea en un régimen totalitario ya lo señalamos. Tiene que ver con que todo se relaciona con el poder omnímodo del Estado, del gobernante más que todo, y entonces eso lo considera ella una negación rotunda de la política. En este segundo caso, política significa aquello que los ciudadanos realmente por un lado piensan y por otro lado lo que los ciudadanos también hacen, porque aquí el discurso y la acción van perfectamente de la mano, dice Arendt, exactamente como ocurrió, digamos, en la polis antes del advenimiento de la filosofía de Platón, en la cual pues los ciudadanos se reunían para poder hablar, para poder charlar sobre lo que ocurría en la polis,
sobre sus problemas, sobre las experiencias por las cuales estaban atravesando e intentaban definitivamente ciertas líneas de acción para su solución. Y entonces, obviamente, al reducirlo todo, digamos, al gobierno, se está negando rotundamente esa vida ciudadana, que tiene que ver con el mundo que nos es común, que tiene que ver con la vida que nos es común y que está relacionado, por supuesto, con todos aquellos acontecimientos que afectan la vida de cada ciudadano y a cada ciudadano de una manera muy particular. Entonces, el hecho, digamos, de que el totalitarismo haya invadido, digamos, todo con ese gobiernismo, pues definitivamente fue una negación de lo que ella entiende por la real y verdadera política. Porque, digamos, como ya lo señalamos, la política, entre comillas, enfatiza sobre todo el rol del gobierno y, por supuesto, la idea del mando y la obediencia. Esta última cuestión, por supuesto, fue totalmente extraña, totalmente ajena a la experiencia de la polis, insisto, antes del aparecimiento de la filosofía platónica. Los ciudadanos realmente de la polis no tenían, digamos, en su mente esa idea de que uno debe mandar, uno debe ordenar y los demás pues simple y sencillamente someterse y obedecer, ¿verdad? Es decir, esta idea de que no se puede vivir en sociedad, que no puede haber una vida política estrictamente hablando sin la existencia del gobierno, pues es algo completamente ajeno, dice Arendt, a la tradición política, a la filosofía política que en Occidente se ha cultivado desde Platón hasta nuestros días, pero que para los ciudadanos antes de Platón era algo rotundamente extraño, algo totalmente desconocido, ¿verdad? Y por supuesto quisiéramos con ella enfatizar esta cuestión de que la idea fue precisamente desarrollada por Platón, dirá Hannah Arendt, ¿no? A raíz del juicio que se le armó a Sócrates, Platón realizó toda una interpretación de lo que le había sucedido al filósofo que derivó precisamente en ideas totalmente contrarias a las ideas que la vida de la polis pues tenía antes y a las ideas que el mismo Sócrates realmente sostenía. Voy a compartir con ustedes aquí de la condición humana algunos párrafos. El primero vamos a ubicarlo en la página 243, donde Hannah Arendt dice lo siguiente: Platón fue el primero en introducir la división entre quienes saben y no actúan y los que actúan y no saben, en lugar de la antigua articulación de la acción como comienzo y realización, de modo que saber qué hacer y hacerlo se convirtieron en dos actividades completamente diferentes. Es decir, que para ella Platón es el gran responsable de haber prácticamente dividido a los ciudadanos en dos categorías. La categoría de aquellos que saben, es decir, el filósofo rey, de aquellos que saben pero no actúan, ¿verdad? Y aquellos que actúan pero no saben nada, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes, las personas de a pie, como decimos común y corrientemente. Entonces, de este modo, dice Platón, acabó, terminó realmente con aquella articulación
de la acción, en la cual, por un lado, el comienzo y la realización iban realmente de la mano, entendiendo, digamos, que para ella la acción es precisamente todo aquello que un ser humano que viene a este mundo lleva a cabo y que tiene que ver precisamente con los comienzos, el comienzo de una vida distinta, diferente a todas las vidas que han existido y que existen en el momento en que alguien viene a este mundo, ¿no? Entonces, no solo la acción era considerada como un comienzo, sino también como la realización. Es decir, que antes se aceptaba perfectamente bien el hecho de que saber qué es lo que se tiene que hacer y llevarlo a cabo era una y la misma cosa. Es decir, así era la experiencia con los ciudadanos en la polis antes del advenimiento de la filosofía platónica. Pero Platón vino para ella desdichadamente a dividir pues a los seres humanos entre aquellos que saben y no hacen y aquellos que hacen pero no saben absolutamente nada. Y entonces es lamentable pues que en un régimen totalitario haya realmente una relación de mando y de obediencia. Ahora, ¿cómo explica, digamos, Hannah Arendt el que esto haya ocurrido con Platón y posteriormente a Platón se haya convertido en algo normal en la filosofía política? Bueno, Hannah Arendt dice que lo que ocurrió a partir del pensamiento de Platón es que lo público empezó a tratarse como que si fuera la esfera privada. Lo público comenzó a ser tratado como se trataba la esfera privada. En la misma condición humana, al final de la página 243 y abarcando parte de 244, Hannah Arendt sigue diciendo: es un error común creer que Platón deseaba abolir la familia. Quería, por el contrario, ampliar este tipo de vida hasta el extremo de que una familia incluyera a todos los ciudadanos. Dicho con otras palabras, quería eliminar de la comunidad familiar su carácter privado y con esta finalidad recomendaba la abolición de la propiedad privada y el estatus marital individual. Según el pensamiento griego, entiéndase platónico, la relación entre gobernar y ser gobernado, entre mando y obediencia, era por definición idéntica a la relación entre amo y esclavos y por consiguiente impedía toda posibilidad de acción. Por lo tanto, la argumentación de Platón de que las normas de conducta en los asuntos públicos debían derivarse de la relación amo-esclavo en una familia bien ordenada, significaba realmente que la acción no tenía que desempeñar parte alguna en los asuntos humanos. A mí me parece una magnífica aclaración la que Hannah Arendt está haciendo en cuanto a las intenciones que inspiraron y que llevaron a Platón a proponer su idea de la vida en sociedad. Precisamente porque regularmente se nos ha enseñado y hemos leído también que lo que Platón quería era hacer desaparecer completamente la familia, ¿verdad? Pero en el fondo, dice Hannah Arendt, lo que podemos realmente ver es que lo que Platón hizo fue colocar las relaciones familiares como propias de la vida en sociedad en términos generales, porque así como el padre tiene la capacidad dentro de la familia de mandar, de ordenar
porque hay realmente una relación de desigualdad allí, ¿verdad? Es decir, las relaciones en una familia son asimétricas, ¿verdad? El padre manda, el padre ordena, sobre todo en la experiencia griega de entonces, ¿verdad? Él es el pater familia, que está realmente allí para velar, digamos, por el orden en su casa, está para ordenar realmente la vida de cada quien, está para prohibirle, digamos, a cada quien hacer lo que quiere si no se conforma a los ideales del padre de familia. Y ya no hablemos de los esclavos, ¿verdad? Si los esclavos en el contexto de una familia bien ordenada, dice Arendt, pues no tenían vida propia, no tenían capacidad de acción, eran, como lo dijo Aristóteles, simples herramientas. Y entonces, para Arendt, esta idea de la vida familiar fue la que trasladó Platón a la vida en sociedad, de tal manera que el gobernante realmente como un padre sabio es el que entiende, es el que comprende, es el que tiene todo el conocimiento, ¿no? Y los demás, tanto los hijos menores de edad, que son niños, que son pequeñitos y que están realmente bajo su tutela, tanto como los mismos esclavos, lo único que tienen que hacer es simple y sencillamente someterse y obedecer, porque se supone que él es realmente quien sabe a dónde va a dirigir la vida de su propia familia, procurando su bien y su bienestar, ¿no? Y entonces creo que es una excelente aclaración de esa idea platónica sobre la familia, lo que Arendt está haciendo al pasar revista a los orígenes de lo que estaba realmente ocurriendo en los regímenes totalitarios en ese momento en Europa. Bueno, el resultado, por supuesto, más trágico, digamos, de esta visión platónica de la vida en sociedad fue definitivamente el empleo de la violencia y de la fuerza. De modo que tengo que recurrir otra vez a la condición humana, donde a la altura de la página número 225, Hannah Arendt dice lo siguiente: bajo las condiciones de la vida humana, la única alternativa al poder no es la fortaleza, que es impotente ante el poder, sino la fuerza, que un solo hombre puede ejercer contra sus semejantes y de la que uno o unos pocos cabe que posean el monopolio al hacerse con los medios de la violencia. Pero si bien la violencia es capaz de destruir el poder, nunca puede convertirse en su sustituto. Este pasaje de la condición humana amerita cierta aclaración. Por poder, Hannah Arendt entiende lo que el ciudadano individual, en conjunto con los demás ciudadanos individuales, son capaces de hacer. El poder, entonces, según ella, reside en el ciudadano como individuo y en su capacidad de acción. Y por supuesto, cuando los ciudadanos toman un curso de acción en conjunto. Entonces, hay una diferencia aquí muy importante en el pensamiento político, en la teoría política, digamos, de Hannah Arendt, y es que no entiende el poder como propio del aparato gubernamental. Eso definitivamente hay que corregirlo, digamos, para lograr entender el pensamiento arendtiano. El poder, vuelvo a insistir, reside en los ciudadanos individuales y en conjunto cuando se deciden
a tomar un curso de acción. El gobierno realmente no tiene el poder. El gobierno es el monopolio de la fuerza y el monopolio de la violencia. Y entonces, por supuesto, la fuerza y la violencia significa tener, digamos, armas y tener instrumentos a través de los cuales expresar precisamente esas capacidades de fuerza y de violencia. Los ciudadanos lo que tienen es simple y sencillamente poder. No tienen armas, ¿verdad? No tienen armas. Y al contrario, digamos, de lo que ocurre con la fuerza y la violencia, que pueden ir acumulando armas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es decir, los grandes arsenales que llegan a poseer los ejércitos como expresión, digamos, de esa violencia y esa fuerza propia del gobierno, pues es algo que no ocurre con el poder. Ella misma dice, el poder no se puede acumular, ¿verdad? El poder entendido como la capacidad de los ciudadanos para tomar cursos de acción, pues es algo que se da una vez. Incluso desaparece en el momento en que los mismos ciudadanos de alguna manera se disgregan y dejan realmente de actuar en común. Y entonces es lamentable, dice Arendt, que el énfasis, digamos, en el aparato de violencia y el aparato de fuerza, pues haya conducido a el empleo, digamos, de armas y de instrumentos para someter precisamente a los seres humanos, ¿no? Entonces, ella termina diciendo, como acabamos de leer, pero si bien la violencia es capaz de destruir el poder, nunca puede convertirse en su sustituto. Es decir, la fuerza podrá estar allí, pero también es algo que no va a durar para siempre. Ella misma dice, pues, que los regímenes totalitarios, al emplear la violencia y la fuerza, están cavando su propia tumba, porque más tarde o más temprano tendrá que desaparecer eso ante el poder que implica la acción de los seres humanos individuales y concertados para llevar a cabo líneas de acción. No deja de ser muy interesante también esta diferencia que Hannah Arendt radica. Y ya lo hemos dejado en claro, pues que el poder radica en la acción unida a la palabra. Ahí se me escapó la, la página, pero déjenme ver si logro descubrir dónde está. Vamos a ver. Bueno, página 223. Página 223. Dice, el poder solo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones, sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. De nuevo, la unión entre lexis y praxis. La palabra unida a la acción. Eso que siempre fue visto de esta manera en la polis antes de Platón, donde la palabra, dice ella, se utiliza más bien no para velar, ni para mentir, ni para encubrir, sino simple y sencillamente para comunicar el descubrimiento, digamos, de ciertas realidades, y donde las acciones no están conducidas a la destrucción o a la supresión del otro, sino a crear simple y sencillamente nuevas realidades y nuevas
condiciones. Entonces, el poder, como ya dijimos, está estrechamente unido, estrechamente arraigado a la acción cuando ésta va estrechamente unida a la palabra. Y eso siempre se va a dar en la acción humana individual, ¿verdad? Entonces, esa palabra y esa opinión, por supuesto, le pertenece a cada cual, ¿verdad? No es como en los regímenes totalitarios donde solo uno habla y los demás escuchan. No, es decir, la política propiamente hablando como una auténtica realidad, pues es sencillamente una comunicación permanente entre los ciudadanos y por supuesto una toma de acción entre todos para llegar a solucionar los problemas y las dificultades que se puedan presentar en ese mundo común. En esta obra que tengo por acá, que es una antología, la pluralidad del mundo. A la altura de la página 253, Hannah Arendt expresa lo siguiente. Dice, la verdad absoluta, que sería la misma para todos los hombres y por tanto desconectada e independiente de la existencia de cada hombre, no puede existir para los mortales. Para los mortales lo que importa es hacer verídica la doxa, ver una verdad en cada doxa y hablar de tal modo que la verdad de la propia opinión se revele a uno mismo y a los demás. Es decir, aquí Arendt de nuevo está volviéndose en contra del pensamiento platónico, porque recordamos que para Platón el sabio es solamente uno, es el filósofo, es quien ha salido definitivamente de la caverna, mientras que las opiniones que no tienen mayor importancia desde la perspectiva platónica son propias del resto de seres humanos que no saben absolutamente nada y se mantienen en la ignorancia. Pues dice Arendt, sucede que hablando desde el punto de vista de la vida en común, del mundo que nos es común, de las cosas que ocurren en ese mundo que nos es común, una verdad completamente absoluta, que fuera realmente igual y la misma para todos, dice Hannah Arendt, es prácticamente algo imposible. Porque partiendo, digamos, de la vivencia, de las experiencias, de cómo a cada uno le va en la fiesta, como se dice común y corrientemente, pues aquí lo que se tiene realmente es una diversidad de opiniones. De ahí el título de esta obra, La pluralidad del mundo, ¿verdad? Y entonces es precisamente en esa pluralidad, en esa diversidad de opiniones donde cada ciudadano siente, donde cada ciudadano piensa, donde cada ciudadano pues tiene su particular punto de ver las cosas, donde realmente se encuentra el auténtico conocimiento a partir del cual se pueden tomar líneas de acción que contribuyan, digamos, a cambiar, a transformar esa realidad problemática que nos es común, ¿no? Entonces aquí, desde el pensamiento arendtiano, es precisamente con Platón y a raíz del pensamiento de Platón que la filosofía política en Occidente va a promover, digamos, la idea de un experto, uno que sabe, uno que entiende cómo realmente debe organizarse la vida en sociedad, cómo conducir, digamos, la vida de millones y millones de seres humanos sin importarle definitivamente para nada las opiniones variadas
que pudieran existir entre la ciudadanía, ¿verdad? Entonces es algo verdaderamente lamentable aquí el que se imponga, pues, un tipo realmente de saber por encima de los saberes individuales que cada ciudadano realmente pudiera tener. Entonces, enfatizando de algún modo, pues, ese discurso personal, esa doxa, esa opinión personal, que es tan importante para llevar a cabo acciones. Dice Hannah Arendt, por el contrario, la violencia, por definición, es muda. Tengo aquí esta interesante obra, Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental. Una obra que hay que dejar en claro quedó totalmente inconclusa. Este era un proyecto, digamos, mucho mayor, pero se quedó realmente en unas pocas páginas, es alrededor de 60 páginas aproximadamente. En eso quedó realmente esta obra que estaba pensada para hacer un volumen mayor. Y debo aclarar lo siguiente, ella abandonó precisamente este proyecto cuando descubrió que en realidad el totalitarismo marxista no se debía directa y exclusivamente al pensamiento de Karl Marx, sino que se remontaba hasta el pensamiento platónico, y de ahí, digamos, el énfasis que ella ha hecho aquí y allá en el pensamiento de Platón, y en Platón como el responsable de haber colocado, digamos, a la filosofía política en Occidente en el camino de derivar más tarde o más temprano en regímenes de carácter totalitario. Pues en esta obra, que quedó muy breve a la altura de la página número 34, Hannah Arendt dice lo siguiente: pues la violencia, a diferencia de todos los otros tipos de acción humana, es muda por definición. Porque definitivamente no anda con explicaciones, no anda realmente tras el convencimiento, sino simple y sencillamente procura el sometimiento. Entonces, en la Grecia realmente antigua esto resultó completamente extraño, es decir, para el pensamiento griego antes de Platón resultaba totalmente extraño que a una persona se le sometiera, se le obligara realmente a aceptar un punto de vista. Eso era totalmente extraño. Solo déjenme ver si tengo algo más aquí. No. Bueno, decía que era totalmente extraño para el pensamiento de los ciudadanos en la polis antes de Platón, pues el uso realmente a la fuerza y a la violencia. Ellos esperaban más bien que se recurriera al convencimiento, que se recurriera definitivamente a los argumentos, pero no, digamos, a someter por la vía de la fuerza al otro, a nadie en realidad. Porque hay que recordar que la base, digamos, y el fundamento de todo esto en el pensamiento griego antes de Platón era realmente la amistad. Aquí en la página 186 de la pluralidad del mundo, dice Hannah Arendt lo siguiente: para el modo de pensar griego, obligar a las personas a través de la violencia, mandar en vez de persuadir, eran formas prepolíticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al margen de la polis, del hogar y de la vida familiar. Con ese tipo de gente en la que el cabeza de familia gobernaba con poderes despóticos e indisputados, o bien con los imperios bárbaros de Asia, cuyo despotismo a menudo se señalaba como semejante
a la organización de la familia. Entonces, está claro, digamos, para el pensamiento arendiano que el uso realmente de la fuerza y de la violencia para someter en lugar de dialogar fue algo dominante en la filosofía política desde Platón hasta nuestros días. Y el mando, digamos, y la obediencia, vuelve a repetir ella, era algo considerado como formas prepolíticas, más bien relacionadas con la vida del hogar, la vida familiar, donde el cabeza de familia gobernaba, como ya lo hemos dicho, con poderes despóticos indisputados, pues, ¿verdad? Y entonces ha sido, digamos, algo completamente desafortunado que el pensamiento político en Occidente se haya ido desarrollando y gire eh, en relación a la esfera, digamos, de la violencia y del uso de la fuerza y se haya abandonado realmente esa tendencia hacia el diálogo. Muy bien, yo quisiera dejar estas reflexiones aquí en este punto. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario que querramos hacer en torno a lo que hemos querido compartir el día de hoy. No hemos terminado con la crítica que Hannah Arendt hace hacia las características del totalitarismo y a la filosofía política como derivación y resultado. Apenas tocamos el punto número 1 y nos hace falta entonces todavía más. Entonces quisiera dejar el tiempo para que ustedes puedan expresar alguna opinión, algún punto de vista, alguna pregunta, en fin.